Hola, cordial saludo, estimada docente. Soy Wendy Montaño, estudiante de licenciatura en inglés, octavo semestre en el curso de educación inclusiva. Y el día de hoy voy a estar haciendo una breve reflexión de lo que es la autoevaluación en pos de las actitudes inclusivas que debemos de tomar como maestros. Entonces, para iniciar con esto, quiero hablar un poco sobre, primeramente, conocer por qué es importante la inclusión en la educación. Y lo tomaremos bajo estos tres conceptos que son derecho humano, justicia social y transformación educativa. Entonces, em, la educación, la escuela inclusiva, la tenemos entendida como un ideal, pero este no es un ideal lejano, sino que esto es una realidad posible y urgente que debemos construir entre todos. Si analizamos el presente de las aulas hoy en día, vemos que la diversidad ya no es una excepción, sino una regla. Y por ende, cada niño trae consigo una historia, un contexto, unas capacidades únicas. Y si contextualizamos todo esto, entendemos que la verdadera tarea de la educación no es em, homogeneizar, por decirlo así, sino abrir caminos para que cada estudiante aprenda por sí mismo, florezca, se desarrolle, entienda sus capacidades, conozca sus habilidades. Entonces, primeramente, bajo esta reflexión queremos saber, queremos entender qué es para mí la escuela inclusiva. Como lo dice aquí en la pantalla, yo lo defino dentro de tres conceptos básicos que son la participación, el reconocimiento de la diversidad y la equidad. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque para mí la escuela inclusiva es un espacio donde la diferencia no se puede tolerar, sino que se celebra. Celebramos la diferencia, donde no se mide a todos con la misma vara, sino que se busca que cada estudiante alcance lo mejor de sí mismo. Eh, y también la importancia de conocer cuál es este objetivo, qué es lo que quiere la educación inclusiva, qué es lo que busca, qué es lo que pretende. Este quiere garantizar a toda persona el acceso a la educación desde las diferencias por medio de luchas constantes en pro a la eliminación de esa barrera de cualquier tipo de exclusión, cualquier tipo que involucre la exclusión. Y si nos vamos desde este ámbito, podemos comprender que el garantizarle que nadie se quede atrás, que todos tengan acceso a una educación de calidad, sin importar sus condiciones sociales, bien sean físicas, bien sean culturales o cognitivas, como lo afirma Lee en 2011, donde él menciona que la inclusión no es un proyecto marginal, es el corazón de una educación democrática que reconoce la dignidad de cada persona. Y por ende, en mi práctica como docente, como futura profesional, futura licenciada, cuando miro que cada estudiante tímido logra participar gracias a una canción o un juego, o cuando un niño con dificultades, ya sea de atención, comprende a través de imágenes, estoy siendo realmente testiga de lo que significa la inclusión, de lo que significa adaptarse a las necesidades. Entonces, por eso quiero mencionar un poco sobre lo que es esas estrategias que ayudarán a lograr este objetivo de brindarles a todos una calidad educativa, este objetivo de lograr
una educación inclusiva. Como lo podemos ver aquí, puse cuatro estrategias que para mí son relevantes. La primera, el desarrollo del aprendizaje cooperativo. La segunda, la innovación en las metodologías de enseñanza e incorporación de las TIC, algo muy importante en pleno siglo XXI. La pedagogía sensible a los hechos de exclusión y, por supuesto, el sostenimiento y aplicación del dúo. Entonces, estas estrategias nos acercan a estos conceptos de una pedagogía culturalmente sensible y una evaluación diferenciada, porque si vemos esta estrategia y queremos lograr esa efectividad, yo considero que el DUA nos permite planear esas clases con múltiples formas de presentar la información, de motivar, de evaluar. Y esto lo mencionó Meyer, Rose y Gordon en 2014. Y realmente que a mí personalmente me gusta mucho lo que es innovar en las clases. Eh, Mirar cómo el estudiante participa activamente, cómo se involucra en la clase. Y esto de usar videos, canciones, imágenes, dinámicas corporales, de modo que todos puedan aprender desde su estilo es interesante. Y por eso me gusta mucho el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, que este nos ayuda a acoplarnos, nos ayuda a moldear, a modificar nuestra enseñanza a esas necesidades. Por eso también menciono lo que es el aprendizaje corporativo, porque cuando los estudiantes trabajan en grupos diversos, aprenden a apoyarse mutuamente y a valorar las fortalezas de cada uno, como lo dijo Johnson en 2019, la corporación fortalece no solo lo académico, sino también lo socioemocional. Y que hablar de un estudiante que puede venir presentando situaciones de exclusión, de discriminación, y llega a un aula donde empieza a trabajar en equipo, donde se siente incorporado, donde los compañeros no solamente lo ven como un estudiante más, sino que operan y fortalecen su estabilidad social y emocional, esto es maravilloso. Entonces, también mencionaba el uso de una tecnología accesible, porque las aplicaciones como maestra de inglés, traductores, lectores de voz, pueden marcar una diferencia para quienes tienen esa barrera de comunicación que obviamente se va mejorando con el paso del tiempo. Entonces, hablo también de una evaluación diferenciada, porque esto no solo se trata de bajar muchas expectativas, sino de diversificar las formas en que los estudiantes muestran lo que saben. Y por lo menos en el área de inglés, unos pueden escribir frases, otros dibujar vocabulario, otros dramatizar, otros cantar. Y esto es lo que hace la diferencia, pero que al mismo tiempo todos están aprendiendo. Y la pedagogía, una pedagogía culturalmente sensible es lo que se necesita aplicar. Reconocer, valorar los contextos culturales de los estudiantes para conectar los aprendizajes con su vida cotidiana, como lo decía Gay en 2018, enseñar desde la cultura del estudiante potencia su motivación y su identidad. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Por eso, ahora bien, mencionamos y hablamos un poco de lo que es eh, dichas actitudes o prácticas que yo como docente en formación necesito mejorar para contribuir a una escuela más inclusiva. Primero que todo, la innovación constante en el aula y la adopción curricular. Estar más informada, preparada frente al ámbito de la sensibilización cultural, reforzar el trabajo en equipo, involucrar entes educativos, la familia, porque sabemos que va más allá de solamente los estudiantes. Esto va en todo su entorno en general, que es importante tener esa comunicación, tener ese diálogo abierto y
Por supuesto, aumentar la escucha activa. Entender las necesidades del estudiante es clave para el aprendizaje. Saber por dónde este estudiante puede acoplarse, por dónde él puede entender, por dónde él puede aprender, ser flexible. Y yo reconozco, veo necesario que en mi labor docente escuchar profundamente a mis estudiantes y no solamente las respuestas académicas, sino que lo que ellos me comunican, su conducta, sus emociones. Ser flexible con los tiempos, la metodología, entendiendo que la prisa curricular nunca debe estar por encima del aprendizaje real, porque a veces tendemos a que no, tenemos que cumplir con este y este y este tema, se me está yendo el tiempo y realmente no estoy siendo flexible y estoy por encima de lo que es el aprendizaje y no debe ser así, porque yo puedo enseñar muchos temas, pero ¿qué le está quedando a ese estudiante? Trabajar de manera articulada con colegas, la familia, porque la inclusión no es tarea de una sola persona, no es tarea solamente del maestro, sino de todos, de una comunidad, de una sociedad en general. Por ello, la importancia de cultivar la sensibilización de la cultura, que haya una amplitud, el reconocimiento de que en este caso el área del inglés no solo se enseña como lengua, sino como un puente entre culturas, innovar constantemente. Yo quiero atreverme a experimentar nuevas metodologías que respondan mejor a las necesidades de mis estudiantes. Incluso como lo menciona Florial en 2015, la inclusión no es un estado alcanzado. La inclusión es un proceso continuo de revisión y mejora docente, porque a medida que va pasando el tiempo, puedo darme cuenta de qué es lo que debo mejorar, de qué es lo que necesito realmente. Entonces, ahora bien, yo quiero hablar un poco entonces sobre condiciones o qué características facilitan la inclusión en el aula, obviamente desde mi experiencia. Y yo menciono la formación docente, la participación de las familias, el apoyo institucional, porque este entorno que inspira confianza, seguridad, la accesibilidad a los recursos es sumamente importante, porque si contextualizamos y entendemos que la inclusión no depende solo de la voluntad individual del docente, como lo decía anteriormente, sino de ciertas condiciones que la hacen posible, el apoyo institucional, cuando hablamos del PEI, que este está impregnado sumamente en la inclusión, las prácticas no quedan a la deriva cuando el docente eh, está en permanente aprendizaje, puede acompañar la diversidad. Cuando los recursos son accesibles y variados, desde materiales hasta herramientas digitales. Cuando hay un entorno afectivo, efectivo y de valores inculcados, de respeto en el aula, donde cada niño se sienta seguro y valorado. La participación de las familias es sumamente importante porque quienes son aliados de este proceso eh, y cuando logramos ese ambiente de respeto, de juego, los niños no solo aprenden palabras nuevas o un contexto nuevo, un tema nuevo, sino que construyen confianza y sentido de pertenencia, que es lo que realmente importa. Para finalizar con esta breve reflexión, quisiera eh, mencionar un poco, luego de indagar, luego de leer, de investigar este tema tan interesante como lo es la educación inclusiva, mi compromiso personal como futura educadora inclusiva. Conocer y valorar cada estudiante, crear un ambiente en el aula seguro y lleno de confianza, adaptar metodología, fomentar la participación, la colaboración, defender la equidad y el reconocimiento de la diversidad, ser ese modelo a seguir es lo que realmente quiero comprometerme, de que los estudiantes puedan verme y decir, yo quiero ser como mi maestro. Y es que esta inspiración va desde la transformación de vidas, a través de la inclusión, porque la inclusión es en todos los ámbitos. Y convertirme en una educadora que transforme vidas, yo quiero
seguir formándome en metodología inclusiva, en diseñar clases donde cada niño encuentre un espacio para expresarse y aprender. Quiero comprometerme a no rendirme ante las dificultades porque sabemos que el ser maestro no es fácil y a ver que cada estudiante tiene un potencial enorme, incluso cuando otros lo duden. Yo quiero comprometerme a trabajar en comunidad, a escuchar a mis colegas, a abrir espacios de diálogo con las familias, a aprender de mis propios estudiantes. Pero sobre todo quiero comprometerme a ser una maestra que cree en el poder de la diversidad, que entiende que no hay un solo camino para aprender, sino tantos como estudiantes tengamos frente a nosotros. Como lo señaló INSCO en 2020, la inclusión no es una tarea que se logra de una vez, eso lo sabemos, y para siempre. No es que yo llegué, inclusión y ahí mismo noté los cambios, sino que esto es un proceso constante, creación de escuelas más justas, más humanas. Ese es el camino que yo quiero recorrer como educador. Y pues finalmente quiero terminar con una frase motivadora, una frase reflexiva, donde comprendí que la inclusión abre puertas de visibilidad para que los que no son capaces sean capaces. ¿Y por qué quiero terminar con esta frase? Porque realmente me pareció muy poderosa, porque durante mucho tiempo los estudiantes han sido invisibilizados por un sistema educativo que se centra en lo homogéneo y en la norma, en la ley, en lo apegado, en lo que ya está establecido. La inclusión, en cambio, se convierte en esa llave que abre esas puertas de visibilidad, que permite que aquellos catalogados como no capaces muestren, muestren al mundo que sí pueden, que sus capacidades existen, aunque se expresen de maneras diferentes. Si analizamos, el problema no está en la supuesta incapacidad del estudiante, sino en las barreras que la escuela ha puesto frente a él. Como lo señaló Ainscourt en 2020 también, no son los estudiantes quienes fallan al sistema, sino los sistemas educativos los que fallan al no reconocer las diversas formas de aprender. La inclusión rompe con esa mirada reduccionista que etiqueta a los niños como capaces o incapaces. Les devuelve su dignidad al mostrar que todos tienen potencial, al visibilizarlos. No solo se abre una puerta para ellos, sino para toda la comunidad educativa, porque nos invita a repensar qué significa aprender, qué significa enseñar, qué significa convivir. De mi experiencia como maestra en formación, ya que he estado en práctica, que he tenido la oportunidad de enseñar, he vivido este sentido de la frase. Un niño que parecía no capaz de participar en clase logró aprender vocabulario a través de canciones, de gestos, de juegos, dinámicas. Y no fue que él carecía de dicha capacidad, sino que necesitaba un camino diferente para mostrarla. No solamente sentarse, abrir un cuaderno y escribir lo que hay en un tablero. Y cuando se abrió esa puerta, su rostro cambió y toda la clase estaba sorprendida. Toda la clase aprendió de él. Y fue incluso motivación para muchos. La verdadera grandeza de la inclusión es esa: dar visibilidad, dar voz, dar lugar para que aquellos que han sido silenciados por etiquetas puedan demostrar que la capacidad no se mide en estándares rígidos, sino en la posibilidad de desarrollarse, de crecer y de aportar al mundo desde la propia singularidad. Entonces, con eso quiero finalizar. Muchas gracias, mi estimada docente, por ver este video. Nos veremos en una próxima
ocasión. Hasta luego.